Muy buenos días, miembros de la familia. Abran por favor la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 7. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros viniéramos a hacer la rectitud de Dios y viniéramos a crecer y crecer en orientación al plan de Dios. ¿Y eso por qué? Porque Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en Filipenses 1:7 vamos a estar siendo informados en lo que se refiere al plan de Dios. Pero para empezar, asegurémonos que estamos en comunión con Dios. Gracias Dios Padre por el privilegio y la oportunidad que tenemos día a día a día para funcionar como lo que somos, pero no para nosotros ni para otros, sino como lo que somos para Dios. Te pedimos que lo que vayamos a observar de la revelación divina en Filipenses 1:7 sea alimentado por el Espíritu Santo, para que nosotros continuemos avanzando. Te lo pedimos en el nombre de su majestad Jesucristo. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Abra entonces la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículo 7. Capítulo 7. Filipenses capítulo 1, perdón, versículo 7. Dios Padre es el diseñador de un plan perfecto. Dios Hijo es quien lo ejecuta y Dios Espíritu Santo es quien lo comunica. Y como ya hablamos con nuestro Padre y estamos en la plenitud del Espíritu, nos vamos a Filipenses 1:1 para empezar, que dice Pablo, el disminuido. Era Saulo de Tarso, Paulos y Timoteo, esclavos comprados en la cruz de Cristo Jesús, a todos los santos. ¿Qué significa santos? A todos los separados para Dios en Cristo Jesús, que están en Filipo, junto con los diáconos y guardianes, administradores del sistema de comunicación de la palabra de Dios. Filipenses 1:2, gracia. ¿Y qué es gracia? Todo lo que está disponible a consecuencia de ese tetelestai que Cristo gritó cuando todo estaba pagado. Gracia a ustedes y prosperidad por parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 1:3. Yo estoy dando gracias a Dios por cada memoria de ustedes, miembros de la familia real, a quien tiene el privilegio de comunicar la palabra de Dios. Pido siempre con felicidad interna en cada una de mis oraciones, en mis pláticas con mi Padre Celestial, por todos ustedes. Filipenses 1:5. Por su contribución participaron para la comunicación de la palabra de Dios. Por su contribución desde el primer día hasta ahora, para el propósito de diseminar las buenas noticias para el género humano y para los miembros de la familia real. Porque tengo, Filipenses 1:6, porque tengo confianza en esto. ¿En qué tienen confianza? En que el que ha iniciado la buena obra, y hemos estado trabajando este concepto, la buena obra, la completará hasta el día de Jesucristo, que es el día del arrebatamiento, en lo que se refiere a esta dispensación única de todos los tiempos. Y entonces ahí
hemos estado hablando de la buena obra. La buena obra se refiere al plan de Dios. El plan de Dios se inició antes de la creación del género humano. Todo fue decretado para el beneficio de todos aquellos que, habiendo nacido, recibiendo una vida de alma y siendo condenados, tuvieron la oportunidad de nacer de nuevo. Filipenses 1:7, ahí es donde estamos, en donde dice, es justo que yo sienta, y normalmente utilizo la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas, que se acerca bastante a una traducción fiel al original. Es justo que yo sienta, y hemos estado trabajando con este concepto de que el sentimiento no es lo que está hablando, es justo. Es justo que yo piense, no que yo sienta. Filipenses 1:1, entonces, es justo que yo piense, hemos estado trabajando este concepto, y el que yo piense tiene que ver con el corazón. Y el corazón se refiere a la mente, a la mentalidad. Nosotros somos conciencia de que existimos, mentalidad y voluntad. Adentro de una carrocería que tiene una naturaleza de la caída. Y todo esto ha sido informados. Es justo que yo piense. Vamos aquí a estos puntos. Los pensamientos de Dios y los pensamientos del hombre residen en nuestro corazón. Mi corazón es cardía. Y cardía está hecho de un lóbulo izquierdo y un lóbulo derecho en lo que se refiere a nuestra mente, en nuestro marco de referencia, en nuestro centro de memoria. De ahí que nosotros somos lo que pensamos, no debemos ser lo que sentimos. Ahora, si estamos sintiendo algo, si estamos determinados por lo que sentimos, vamos a estar teniendo cierto tipo de pensamientos. Y nosotros continuamos siendo entonces lo que pensamos, pero debe estar basado en el punto de vista divino. Para eso es que todo esto nos ha sido informado. Y con esto quiero irme a que veamos una gráfica, en lo que se refiere, un segundo, a la doctrina del corazón. Entonces, y aquí fue donde nos quedamos, la esencia del corazón bíblico, porque está diciendo que con su corazón, con su cardía, y en el cardía que tenemos, para empezar, tenemos un marco de referencia. Así que venga para acá, por favor. Un marco de referencia. Y aquí está, un marco de referencia. Flechita. Ahora, estamos vivos después de nacer de nuevo para crecer en orientación al plan de Dios, para crecer en apropiarnos de todo lo que está disponible a consecuencia de que todos los pecados del género humano han sido vaciados en la persona única del universo, deidad indisminuida y humanidad verdadera, para que todos los miembros del género humano nazcan de nuevo y funcionen como lo que son para Dios. Y entonces, a través de toda la escritura, vemos claramente que existe un comunicador. Y el comunicador es un mesero de la palabra. Abre la boca y si comunica el punto de vista divino, entonces el Espíritu Santo lo hace entendible.
porque nos dice muy claro que el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu, porque éstas se han de discernir espiritualmente. Y para discernir espiritualmente tuvimos que haber nacido de nuevo, y habiendo nacido de nuevo tenemos que estar en la plenitud del espíritu, para que el Espíritu Santo nos alimente. ¿Ok? Y aquí está la fase en donde el Espíritu Santo convierte la información de la palabra de Dios en conocimiento académico para que nosotros, estando en la plenitud del Espíritu, si es la verdad, lo vamos a creer y entonces el Espíritu Santo lo va a metabolizar, lo convierte en epinosis. Aquí está epinosis. ¿Okay? Y entre más doctrina, entre más información divina el Espíritu Santo metabolice, más punto de vista divino tendremos para funcionar como lo que somos para Dios. Y entonces aquí estamos en el marco de referencia. Y el marco de referencia, entonces, es lo que tiene que ver con este punto de la doctrina del corazón, de la mente. De la mente, el marco de referencia. Un segundo, se me fue esta parte. Y el marco de referencia, entonces, se mueve esta cosa. Aquí está. El marco de referencia tiene que ver con quiénes somos, pero no para nosotros, sino quiénes somos para Dios. ¿Okay? Los pensamientos deben de ser pensamientos que son metabolizados para que vengan a ser parte de nuestro punto de vista divino. ¿Okay? Aquí estamos sobre sí. Esencia del corazón, marco de referencia. El marco de referencia. Ahora, tengan en cuenta que la razón para la que nos reunimos es para recibir información de una carta extraordinaria que se inicia en Génesis y termina en Apocalipsis. Información para nuestro marco de referencia. El marco de referencia es la estructura conceptual en la cual las categorías, todos los puntos de información en lo que se refiere al plan de Dios, los principios y las categorías de cada una de las escrituras se relacionan entre sí. Aquí hay una relación entre cada una de las escrituras, una relación perfecta. Y a través del marco de referencia en nuestra mente es donde entra la información. Es la entrada a la antecámara del cardía, porque ese concepto de el cardía tiene que ser entendido. Es el primer lugar donde se dirige la doctrina bíblica, o sea, el punto de vista divino comunicado y enseñado por el Espíritu Santo. Aquí estamos para crecer y crecer en orientación al plan de Dios, teniendo una naturaleza de la caída, estando rodeados de miembros del género humano con sus propias naturalezas de la caída, en un cosmos gobernado por un perdedor sentenciado que se llama Lucifer y sus ángeles caídos. Es un campo de batalla, pero el campo de batalla importante para nosotros es el campo de batalla en el alma, en donde podemos estar parados firmes, habiéndonos vestido de toda la armadura de Dios y parados firmes, habiéndonos alimentado con el punto de vista divino. Y esto se debe a que el conocimiento debe erigirse sobre el conocimiento. Por eso dice, no dejen de congregarse. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes. ¿Y qué va a pasar?
y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Oiga, ¿cuál libre? Si yo soy libre, no, no somos libres. Nosotros nacemos dicótomos, cuerpo y alma, con una naturaleza de la caída, en donde el pecado original de Adán es imputado, somos condenados, pero ya todo está preparado para nacer de nuevo y para alimentarnos del punto de vista divino. Y esto se debe a que el conocimiento debe erigirse sobre el conocimiento y la verdad sobre la verdad. ¿En dónde? En el marco de referencia. En ese marco de referencia empieza. Y en ese marco de referencia la información puede entrar y ser procesada y enviada a todas partes del alma por medio de las válvulas de entrada y salida. Recordemos lo que somos, porque continuamente estamos determinados por circunstancias. Y cuando está sucediendo, estamos funcionando como perdidos, como prisioneros, cuando ya somos libres. El marco de referencia retiene la doctrina metabolizada, que acabamos de ver que el Espíritu Santo la metaboliza, y el marco de referencia retiene la doctrina metabolizada, porque el punto de vista divino es un punto de vista que solamente se puede entender a través del Espíritu Santo. Si permanecen en mi palabra, ¿recuerdan? Serán verdaderamente mis estudiantes y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, pero eso solamente si el marco de referencia recibió información y hay todo un programa diseñado desde antes de la creación del universo para cada individuo que nace de nuevo, para que crezca y salga de aquí habiendo saboreado una relación íntima con Dios, habiendo amado a Dios sobre todas las cosas. Las cosas simples serán el cimiento en el marco de referencia para edificar la analogía sistematizada en nuestra alma. Todo lo que sucede puede ser aplicado al plan de Dios. El marco de referencia retiene la información de las categorizaciones que han sido aprendidas previamente. El marco de referencia es la ubicación o área de retención de la doctrina metabolizada. Por eso dice, crezcan. Y para crecer, tuvimos que haber nacido de nuevo y empezar a inhalar el punto de vista divino. La doctrina del mysterium, porque esta palabra continuamente es traducida, porque literalmente es lo que dice misterio, ¿ok? Literalmente en español, pero se está refiriendo a una doctrina secreta de una fraternidad. La doctrina mysterium, que tiene que ver con el programa divino para cada individuo que nace de nuevo. Esta doctrina mysterium es el marco de referencia. En el marco de referencia incrementa nuestro coeficiente espiritual. La doctrina del mysterium en nuestro marco de referencia provee el primer punto de vista divino que nosotros vamos a tener. Cuando escuchamos por primera vez que Dios amó al mundo tanto, que dio a su Hijo nacido en forma única, el marco de referencia empezó a formarse. Y por eso es tan interesante ver en Proverbios 4:4. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón, tu lóbulo derecho, mis palabras. Guarda mis mandamientos y vivirás. Salomón enseñando a su hijo. Aproximadamente en el año 970 a.C.
El corazón tuyo es la fuente de la concentración, o sea, la mente. Tu habilidad y tu concentración comienza con el marco de referencia. Y en lo que se refiere al modo de vida cristiano, el marco de referencia empezó a construirse con las buenas noticias de la liberación de la condenación. Y por eso hay una serie de versículos, Lamentaciones 3, 20 a 25, que dice, seguramente, mi alma recuerda. ¿Y cómo recuerda? A través del centro de memoria, diseñado por Dios desde antes de la creación del universo, para que pensáramos, mi alma recuerda, seguramente mi alma recuerda, y es humillada dentro de mí, con referencia a cierta información. Lamentaciones 3:21, esto yo hago volver a mi mente, por lo cual tengo confianza absoluta. Lamentaciones 3:22, nunca deja de funcionar la gracia del Señor. Esto a consecuencia del marco de referencia. Nunca deja de funcionar la gracia del Señor. Sus compasiones nunca fallan. Esto es puro pensamiento. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3:23. Tus compasiones, nuevas cada mañana, tienen que ver con Jehová es mi porción, ha dicho mi alma. Por eso en él tengo absoluta confianza. ¿Y a eso qué se refiere? Al marco de referencia, al centro de memoria y a la aplicación del punto de vista divino. Todo esto tiene que ver con la mente. Aguas con que sentimientos vengan a confundir. El sentimiento debe ser una respuesta de lo que la mente arroja. Lamentaciones 3:25. Su majestad es bueno con aquellos que confían en él. Descanso en su palabra. Con el alma que le busca. O sea, y el alma que busca. El alma busca información. Información. Así como el marco de referencia es la ubicación para la clasificación de la categorización de la palabra de Dios, de la doctrina, el centro de memoria es la esfera donde se recuerda todo. El centro de memoria, en el centro de memoria circula la doctrina bíblica. Entonces, ¿qué tenemos? Y tenemos marco de referencia, centro de memoria, para que nos demos cuenta de lo increíble del sistema diseñado por Dios, para que nosotros funcionemos como lo que somos para Dios y para que nosotros cumplamos con el programa diseñado desde antes de la creación del universo. Marco de referencia, entonces, centro de memoria, y en el centro de memoria va a estar registrado lo que el Espíritu Santo haya metabolizado. Esto no es cosa de memorizar. Haya metabolizado. Claro que una vez metabolizado nosotros podemos utilizar nuestro centro de memoria para organizar nuestros pensamientos y recordarlos. Ahora, nosotros podemos caminar en la luz o podemos caminar en las tinieblas. Y nosotros vamos a determinar, basado en lo que estamos pensando, porque lo que estamos sintiendo debe de estar siempre determinado por lo que estamos pensando. Y si lo que estamos pensando está fuera de la cancha,
nosotros vamos a tener sentimientos que van a estar haciéndonos perder el tiempo y cometiendo una serie de actos. El plan de Dios es necesario. Y en el plan de Dios hay un apetito producido por la plenitud del Espíritu. Porque seguimos el apetito de la llenura del Espíritu Santo o seguimos el apetito de la naturaleza de la caída. Podemos caminar en la luz o podemos caminar en las tinieblas. Y cada uno de nosotros somos responsables de nuestro diario caminar. Y cuando aplicamos esto a Filipenses 1:7, tiene todo el sentido. Dice, porque es justo en mi mente. ¿Y en la mente qué debe haber? En la mente está el marco de referencia, el centro de memoria, y vamos a seguir viendo el centro de categorías. Podemos caminar en la luz o podemos caminar en las tinieblas. Todo ha sido comprado para nosotros a través del plan de Dios. Llegamos aquí muertos y fuimos condenados. Fuimos condenados para ser candidatos para la salvación. ¡Qué programa más extraordinario! Todo ha sido comprado para nosotros a través del plan de Dios. Un plan diseñado desde antes de la creación del universo para cada uno de aquellos que recibieran vida de alma. Y el día de hoy miles y miles y miles de cuerpecitos están saliendo del vientre de una mujer. Y ahí no hay vida de alma. La vida de alma es imputada una vez que sale del vientre. Y simultáneamente el pecado original, que es la primera expresión del amor de Dios, lo condena para que si muere antes de tener la oportunidad de expresar el querer conocer a Dios y el nacer de nuevo, se va directamente al tercer cielo. Todo ha sido comprado para nosotros a través del plan de Dios. Romanos 1:19. Porque todo lo que se conoce acerca de Dios es revelado. Porque Dios mismo se los ha revelado. Ahora, tengan en cuenta la importancia del corazón, de la mente. Nos reunimos no para sentir algo, nos reunimos para que el Espíritu Santo nos enseñe y nosotros, si estamos en la plenitud del Espíritu, lo vamos a creer y el Espíritu Santo lo va a metabolizar. Esa es la razón para la que nos reunimos. Porque todo lo que se conoce acerca de Dios es revelado porque Dios mismo se los ha revelado. Porque desde la creación del mundo, los atributos invisibles de Él, su poder eterno y su naturaleza divina han sido claramente vistos, siendo entendidos a través de las cosas que han sido creadas, de modo que no tienen excusa. Estoy viendo árboles, pájaros, y podemos ver estrellas, y luna, y sol. Ay, se mueve la mano. Espérame tantito. Aquí hay alguien atrás de todo esto. Y esa persona tiene un plan perfecto para cada miembro del género humano. Y si queremos conocerlo, las buenas noticias están disponibles para que podamos responder. Ahora vamos a caminar con nuestros pensamientos en nuestra alma o vamos a caminar con nuestros sentimientos. Ahora, nuestros sentimientos deben de estar basados en nuestros pensamientos. Y nuestra caminata puede ser en las tinieblas del cosmos, en nuestra naturaleza de la caída, o puede ser en la luz de la palabra de Dios que hayamos metabolizado.
Y todo esto va a estar determinado por quiénes somos, pero no para nosotros, sino quiénes somos para Dios. ¿Ok? Estamos viendo el corazón, y el corazón tiene que ver con el punto de vista que debe de estar primero en el almacén de doctrina categórica. El marco de referencia, centro de categorías. El almacenamiento de la doctrina categórica, coordinada en el marco de referencia, clasifica la doctrina bíblica, ¿okay? En donde nosotros vamos a tener sabiduría. Tú debes concentrarte en la sabiduría, la cual en el hebreo es kakma y en el griego es epinosis. Y todo esto es un programa para que nosotros alcancemos el máximo punto de amar a Dios sobre todas las cosas. En nuestro estudio ahorita de el corazón bombea la doctrina metabolizada, la doctrina epinosis, a través del marco de referencia, del centro de memoria, del centro de vocabulario y de las áreas de almacenamiento categórico. Y en la concentración y la voluntad positiva es que nosotros vamos a funcionar con el propósito. ¿Cuál es el propósito para el que estamos vivos? El único propósito para el que estamos vivos es uno, para nacer de nuevo, y ese ya se llevó a cabo, en lo que se refiere a los que nos reunimos aquí porque tuvimos el apetito. Y dos, la única razón para la que continuamos respirando es para crecer en orientación al plan de Dios. Y es por eso que es tan importante este concepto del corazón. El corazón bombea la doctrina metabolizada a través del marco de referencia, del centro de memoria, del centro de vocabulario y de las áreas de almacenamiento categórico. Sin la concentración y la voluntad positiva hacia lo que se enseña de la palabra de Dios, tú no puedes desarrollar un vocabulario o almacenar la información doctrinal exegética y categórica, y pues aquí nomás en la lucha tenaz. Día tras día, tras día, tras día, puede ser vacío, vacío, vacío. Viviendo en la miseria del cosmos, con una naturaleza de la caída. Proverbios 3:3, no se aparten de ti la misericordia, que es la palabra kesed, el amor que no falla. Pero para poder entender el amor que no falla, tuvimos que haber nacido de nuevo y estar crece y crece y crece en orientación al plan de Dios. No se aparten de ti el amor que no falla y la verdad. Porque la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que una espada de dos filos. Este es el concepto aquí que Pablo está tratando con Filipenses 1:7. Almacenamiento categórico es lo que permite que nosotros funcionemos como lo que somos para Dios. ¿Okay? Y existe un centro de conciencia. La palabra griega suneidesis quiere decir saber con, sun eidesis, saber con, ¿ok? Conciencia, o sea, conocimiento. ¿Cuánto conocemos del plan de Dios? Va a determinar la calidad de nuestra vida. La calidad de nuestra vida tiene que tener que ver con lo que estamos pensando. El lugar en donde se almacena esta información es en el corazón. Y de ahí es de donde salen nuestras decisiones. Si nuestras decisiones son basadas en las normas y principios doctrinales, entonces nuestras decisiones son buenas
hechas desde una posición de fortaleza, funcionando como lo que somos para Dios, no para nosotros ni para otros. Y esto requiere haber nacido de nuevo y estar percibiendo, metabolizando, inculcando y aplicando. De otra forma, nos gana el poder atómico de la naturaleza de la caída y vamos a andar buscando la felicidad. Imagínense nada más un miembro de la familia real buscando la felicidad en este cosmos, o en su propia persona, o en otra persona, o en el lugar donde vive, o en el color que tiene, o todas las babosadas que pensamos. Pero todo es el producto de la caída y requiere información, requiere vocabulario. ¿Okay? Y por eso tenemos esta doctrina, ¿eh? En donde hay diferentes categorías de información para manejar el sufrimiento, para manejar la adversidad, para manejar el conflicto angélico. Estamos viviendo en medio de un conflicto angélico y se expresa en nosotros mismos cuando estamos fuera de comunión. Estamos viviendo en un mundo de sufrimiento y podemos trascender cualquier situación funcionando como lo que somos para Dios. Hay un plan. Y por eso dice, no dejen de congregarse. Y si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi estudiante. Y vas a conocer la verdad, y la verdad te hará libre, libre de miedo, libre de culpa. Aunque todos vamos a caer en miedo y culpa. El que diga que no es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Nosotros vamos a funcionar sumergidos o habiendo emergido del conflicto angélico. Y hay todo tipo de sufrimiento. Las tres categorías de sufrimiento para bendición son sufrimiento providencial preventivo. El sufrimiento providencial preventivo es donde Dios va a proveer, va a producir o permitir ciertos eventos para ver si nos orientamos. Porque lo más fácil es andar desorientado si andamos fuera de comunión. Hay sufrimiento para preventivo y sufrimiento para crecimiento. Nosotros debemos darnos cuenta que la fuente de la ocupación con la persona de Jesucristo. Ahora, cuando vemos ese concepto de ocupación con Cristo, recordemos que Él se presenta como yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Las tres categorías de sufrimiento para bendición son sufrimiento providencial preventivo, exámenes para el ímpetu y exámenes para la evidencia, para que nosotros vengamos a saborear la evidencia del plan de Dios en nuestras vidas, en medio de un conflicto angélico. Nosotros debemos darnos cuenta de que la fuente de la ocupación con la persona de Jesucristo es la doctrina epignosis en el lóbulo derecho. Regresamos al corazón. Porque la única razón para la que nos reunimos es para entender más y más y más qué estamos haciendo aquí. Si no nacemos de nuevo y si no nos exponemos a la palabra de Dios, pues, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué caso tiene? ¿No tiene sentido? Puro sufrimiento aquí, pura búsqueda desesperada por la felicidad. Debemos darnos cuenta que existe un plan y el plan es llevarnos al máximo crecimiento espiritual. Ahora, lo más fácil es que haya la confusión y la apostasía. La apostasía en los nacidos de nuevo está relacionada con la conciencia, con el conocimiento metabolizado o con cero metabolización.
1 Timoteo 4:1. Y continuamos con el corazón. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, del modo de vida cristiano, que es un modo de vida sobrenatural, prestando atención a espíritus engañosos que son informaciones religiosas y doctrinas de demonios. Oiga, demonios, ¿cómo demonios? Estamos en medio de un conflicto angélico, en donde las huestes demoníacas nos están observando. Y eso es todo un estudio en particular que requiere un marco de referencia. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos. Prestando atención tiene que ver con información para su corazón, para su mente, y a doctrinas de demonios, información de carácter demoníaca, involucrados en el sistema cósmico. Cuando estamos involucrados en el sistema cósmico es cuando estamos fuera de comunión, automáticamente, con hipocresía, hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Y la conciencia es con la información. Lo más triste que puede haber es un nacido de nuevo que no está inhalando y exhalando el punto de vista divino. Un nacido de nuevo que anda buscando la aprobación del género humano o la aprobación de Dios. Cuando el único propósito para el que estamos vivos es crezcan en orientación al plan de Dios. Y por eso es que tenemos tan extraordinario, increíble información, donde existe una cohesión perfecta en cada uno de los libros, desde Génesis hasta Apocalipsis. Enseñanzas. Las enseñanzas falsas cauterizan la conciencia, o sea, la información que hayamos tenido, como un hierro de marcar. Destruye la conciencia. Y esta cauterización se refiere a las cicatrices del alma y el envolvimiento cósmico. Andar buscando la felicidad en nosotros, en otros, en cosas, en situaciones, en países. Pero eso es perfectamente normal si estamos funcionando en la caída. Una gran cantidad de poder proviene de las normas y principios en la conciencia de la mente. Por eso Pablo dice, es justo que yo piense en cuanto a ustedes. Por eso es importante entender cómo la apostasía, que es la desviación de la verdad, puede destruir la conciencia. Si andamos con prácticas religiosas, el director general de la religión, porque el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación íntima y personal con Dios, el director general de las religiones es Lucifer, que se dan unas divertidas y carcajadas, distrayendo al género humano que funciona en su naturaleza de la caída, buscando la aprobación de Dios con sus buenas obras. Cuando en Isaías claramente nos dice, Isaías 64:6, que nuestras obras buenas son asquerosas ante Dios, son trapos menstruales, nos dice. El departamento de ímpetu o el departamento de crecimiento espiritual es parte de nuestro corazón. Esta es la esfera de crecimiento espiritual, el cual es el ímpetu dentro de la esfera divina de poder, bajo el poder
habilitador del Espíritu Santo. La única razón por la que continuamos regresando es porque tenemos apetito. Si no, ¿para qué? Ya hubiéramos dicho, ya no lo soporto. Es el apetito por la palabra de Dios. Es la plenitud del Espíritu en donde el Espíritu Santo es quien enseña, como vimos en la gráfica. El Espíritu Santo es quien enseña la palabra de Dios. Y si nosotros respondemos, porque estamos en la plenitud del Espíritu, entonces esa información viene a ser metabolizada. Y la esfera del crecimiento espiritual tiene que ver con la metabolización de la palabra de Dios. Y ahí es donde está el ímpetu que proviene de la doctrina metabolizada o digerida, como resultado de tener la doctrina bíblica en el marco de referencia, que es en donde estamos haciendo el énfasis. Ahora, a veces pienso yo, oye, pero no puedes pasar tanto tiempo. No, mientras sea información en una doctrina, yo voy a invertir buena cantidad de tiempo, porque yo lo que quiero es servir información para que esté en el marco de referencia, circulando y desarrollando normas y estándares, normas y principios. Y eso es lo que nos produce el factor de crecimiento espiritual, el factor de crecimiento bíblico que nos lleva a la madurez espiritual. Queremos salir de aquí riéndonos de cualquier situación, habiendo crecido, funcionando como lo que somos para Dios, no para nosotros ni para otros. Y durante el día vamos a tener todas situaciones en que vamos a funcionar como lo que somos para nosotros. Y ese es tiempo tirado a la basura. La comprensión receptiva, la primera de las 3 etapas de la operación Z. Vamos a estar haciendo énfasis en la operación Z, porque el corazón debe de estar saturado del punto de vista divino. Y la operación Z es donde el Espíritu Santo alimenta el punto de vista divino. Cuando estamos en la plenitud del Espíritu. El factor de crecimiento bíblico nos lleva a la madurez espiritual. Queremos salir de aquí habiendo saboreado la máxima felicidad, y la máxima felicidad no puede tener nada que ver con circunstancias. La máxima felicidad, hay una felicidad circunstancial muy sabrosa, ¿ok? Pero para eso no estamos vivos. Nosotros estamos vivos para crecer. Crezcan en gracia, dice. Y la gracia es todo lo que está disponible a consecuencia de un plan diseñado desde antes de la creación del universo, en donde Dios Padre no escatimó ni a su propio Hijo, y Dios Hijo no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Y todo un programa está diseñado para cada miembro del género humano. Primero, para que nazca de nuevo. Y a los que nacen de nuevo, entran en el programa del crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual tiene que ver con lo que Pablo está hablando del corazón. Del corazón. El crecimiento espiritual normal, su punto 2 aquí, estamos viendo todavía los compartimentos. Estamos en el punto F, el compartimento del crecimiento espiritual, el departamento del crecimiento espiritual. Y esta es la esfera en donde nosotros debemos estar funcionando todo el día. Y va a haber una gran cantidad, no quiero dar ni el número, de eventos donde salimos de comunión o donde estamos tentados para salir de comunión. Y cada uno de nosotros va a determinar cuánto tiempo pasa en la plenitud del Espíritu, porque ese va a ser tiempo en que estamos liberándolo del poder de la caída, que estudiamos en nuestro libro de Colosenses. El crecimiento espiritual normal viene de la rehabilitación después de la salvación.
Y este tiene que ver con la operación Z. La rehabilitación después de la salvación es cuando nosotros venimos a tener la oportunidad para crecer y crecer y crecer. Y la comprensión del punto de vista divino está determinado por la plenitud del Espíritu. El crecimiento espiritual normal viene de la rehabilitación después de la salvación, que es la rehabilitación epistemológica, o sea, del punto de vista. Y si no tenemos apetito, en el cuerpo, pues le hablamos al doctor 911, ¿ok? Fíjense que, ¿sí? Véngase al hospital. Le vamos a tener que abrir aquí o ahí abrir acá. Pero si no tenemos apetito para la palabra de Dios, ¿qué marcamos? 911, pero al revés. Primera de Juan 1:9. Citamos nuestra independencia, regresamos a comunión y nuestra vida empieza a tener propósito. Porque el único propósito para el que estamos respirando no es para que nos vaya bien desde el punto de vista del mundo, sino para que nos vaya bien desde el punto de vista del plan de Dios, para que nuestro corazón, nuestra mente, porque por cierto, cuando esta carrocería la quemen o la entierren, ¿okay?, ahí no va a estar nuestro corazón al que se está refiriendo Pablo. El corazón es nuestra mente. Nosotros somos lo que pensamos. Y el crecimiento espiritual tiene que ver con la metabolización de la palabra de Dios. El crecimiento espiritual normal viene de la rehabilitación después de la salvación y tiene que ver con la operación Z, que tiene que ver con la comunicación de la palabra de Dios siendo metabolizada por el Espíritu Santo, siendo convertida en epinosis para que nosotros crezcamos y crezcamos y crezcamos y salgamos de aquí habiendo amado a Dios sobre todas las cosas y habiendo amado al género humano impersonalmente. Esa es una prueba fantástica. Cuánto amamos al género humano va a estar determinado por cuánto amamos a Dios. La comprensión receptiva es la primera de las 3 etapas de la operación Z, que vamos a estar viendo, porque eso es la parte importante en lo que se refiere al corazón, la operación Z. Y la operación Z la acabamos de ver aquí, discúlpenme, en esta gráfica, aquí está. El pastor o el comunicador abre la boca y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, o porque Pablo lee un versículo y entonces, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se la comunica al espíritu humano para que lo entienda. Porque nos dice que el hombre natural no puede entender las cosas que son del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Y el hombre natural es el hombre psúquicas. Y cuando nosotros estamos funcionando fuera de comunión, somos el hombre natural. Pero en el momento en que estamos en la plenitud del espíritu, habiendo nacido de nuevo, nosotros podemos entender el punto de vista divino y platicar con nuestro Padre. Ahí es donde está ora sin cesar. Él ora sin cesar, está en vida social con Dios sin cesar. Para tener una vida social con una persona, tenemos que tener sus mismos gustos. Por eso le decimos, hey, oye, a ver cuándo nos vemos. Sí, hombre, nos sentamos y nos echamos un trago de algo, lo que te gusta. Porque vamos a compartir lo que nos gusta. Esa es la vida social con Dios. Y la vida social con Dios va a estar determinada por nuestra percepción, metabolización, inculcación. Entonces aquí está la operación Z, aquí la ven, esta Z, Z por acá, Z, Z. ¿Sí? Esta operación Z es
comunicador abre la boca y comunica el punto de vista divino. El individuo, si está en la plenitud del Espíritu, recibe la información del Espíritu Santo, enseñada por el Espíritu Santo, y en esa forma el Espíritu Santo la convierte en gnosis, o sea, en conocimiento académico para que lo entienda. Y si lo entendemos, porque estamos en la plenitud del Espíritu, entonces el Espíritu Santo lo metaboliza. Aquí está la parte de la Z. Lo metaboliza y eso se convierte en epignosis, y este epignosis viene a empezar a alimentar primero el marco de referencia. Después, de ahí, hay información que entra a registrarse en el centro de memoria. Y de ahí se va a almacén de vocabulario. Por ejemplo, hemos oído una palabra cagma. Cagma. Sí, ¿verdad? Hipnosis. Tenemos una computadora adentro. Recordemos, el único propósito para el que estamos respirando es para crecer en orientación al plan de Dios, habiendo nacido de nuevo, y amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto va a requerir el entendimiento. Y entre más entendemos el corazón, más vamos a crecer en orientación al plan de Dios. Y vamos a ir viendo que hay toda una corriente de pensamiento, que es la corriente de la conciencia. Conciencia. Tiene que ver con el acompañar el conocimiento, el entendimiento más bien, o la información. Entonces, regresamos a el tema aquí. La doctrina Musterio, por ejemplo. La doctrina del misterio, y es esta palabra misterio, tiene que ver con la doctrina de la dispensación de la eclesía, que es la dispensación de la reunión, ya no hay ritos. Los ritos eran para enseñar lo que iba a suceder. La doctrina del misterio, en el marco de referencia, es la base para ejecutar el plan protocolo de Dios. Hay un protocolo, hay un procedimiento exacto y preciso para el nacido de nuevo. ¿Y cuál es el primer paso del procedimiento? Cita tu pecado. Si citamos nuestros pecados, nosotros vamos a tener hambre para inhalar y exhalar el punto de vista divino. Y podemos estar en un combate o podemos estar en el lujo más grande. Es inconsecuente. Por eso es tan importante entender el corazón. La doctrina del Mysterium, en el marco de referencia, es la base para ejecutar el plan protocolo de Dios. Porque en ese marco de referencia entra toda la información que va a ser distribuida. Por eso es la base para la glorificación de Dios. Tenemos el privilegio de glorificar a Dios. Y para la manufactura de venir a ser héroes invisibles. No tenemos que estar demostrándoselo a nadie. No tenemos que andar con frasecitas santas. ¿Okay? Ahora, si nos gusta decir frases, ese es nuestro privilegio. Que nos juzguen o no, ese es el problema de los demás. Aquí el propósito es que nosotros vengamos a funcionar como héroes invisibles. Y un héroe es aquel que hace hazañas fuera de lo común. O sea que está funcionando en condiciones de felicidad en cualquier situación. Lo más normal es ver al ser humano miserable buscando la felicidad por el lugar donde vive. Es tan triste ver a tanto latinoamericano dejando su nación para ir a buscar la felicidad en donde cada día se suicidan cientos de gentes. Pero eso es perfectamente normal cuando empezamos a entender el conflicto angélico. Aquí lo más triste es que no entendamos lo que está sucediendo y que seamos parte
de las hordas de la caída. La doctrina del mysterium, en el marco de referencia, es la base para ejecutar el plan protocolo de Dios. Y la doctrina del mysterium se refiere a la doctrina de la edad de la eclesia, que es donde vivimos nosotros, que se inicia el día de Pentecostés y termina el día del arrebatamiento. Y ahí es donde incrementamos nuestro cociente espiritual para aprender el punto de vista divino. La doctrina del misterio, en nuestro marco de referencia, provee el primer punto de vista divino que nosotros vamos a tener. Y ese es el punto de vista divino que comienza a moldear nuestra actitud mental. Lo primero que escuchamos para nacer de nuevo fue que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es posible que hayamos visto nada más y hayamos escuchado que Dios amó al mundo tanto que dio a su Hijo nacido en forma única. Cree en Jesucristo y será salvo. Proverbios 4:4. Regresando al corazón, regresando al marco de referencia. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón, tu lóbulo derecho mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. El corazón tuyo es la fuente de la concentración. Tu habilidad y tu concentración comienza con el marco de referencia. Y el marco de referencia es construido por información. Y la información, aquí está. Y hay todo un programa para que haya un comunicador que no tiene mérito alguno, sino un apetito increíble para continuar estudiando para presentar la palabra de Dios. En Lamentaciones 3:20-25, fíjense lo que nos dice. Seguramente mi alma recuerda, ahí está, tiene memoria, está hablando del corazón. Seguramente mi alma recuerda y es humillada dentro de mí. Lamentaciones 3:21. Esto, la palabra de Dios, la doctrina bíblica, yo hago volver a mi mente, por lo cual tengo confianza absoluta. Y ahí está el centro de memoria. Ahí está el centro de categorías. Y de ahí viene la confianza absoluta, orientándonos. Lo más fantástico que puede haber es pasar la mayor parte de nuestra vida orientados al plan de Dios. Lamentaciones 3:22. Nunca deja de funcionar la gracia del Señor, y la gracia que es todo lo que está disponible a consecuencia de ese plan diseñado desde antes de la creación del universo y del género humano. Nunca deja de funcionar la gracia del Señor. Sus compasiones nunca fallan. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana. Lamentaciones 3:24. Jehová es mi porción. Ha dicho mi alma. Eso es lo que nuestra alma debe estar diciendo. Yo quiero más. Tengo hambre. No, pues es que fíjate que hoy tengo hambre. Y esa hambre va a estar siendo satisfecha a través de la percepción, metabolización, inculcación y aplicación. Podemos tener la oportunidad de aplicar el punto de vista divino y en ese momento estamos satisfaciendo nuestra hambre. Sus compasiones son nuevas mañana. Su majestad es bueno con aquellos que confían en él, con el alma que le busca. Ahora, tenemos un centro de memoria, marco de referencia, centro de memoria, centro de categorías. El centro de memoria, así como el marco de referencia, es la ubicación
para la clasificación del punto de vista divino, para lanzarlo al departamento que le corresponde. El centro de memoria es la esfera donde se recuerda el punto de vista divino. Cuando estamos en el avión, en el barco, en el autobús, en la bicicleta, en la regadera, no importa dónde. Aquí lo importante es no nos olvidemos que nosotros somos lo que pensamos. Recordar es necesario para poder aplicar el punto de vista divino a la experiencia de la vida. Para adorar y para entrenar los reflejos cotidianos para la función de las maneras de resolver los problemas, siempre en la plenitud del Espíritu, dándonos cuenta que nada sucede sin autorización divina. Y se nos terminó el tiempo y en la próxima sesión seguimos con el corazón. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar? Veremos, solamente Dios sabe y no lo está diciendo, pero queremos entender cada uno de los departamentos de este increíble evento. Gracias Dios Padre por el privilegio y la oportunidad que tenemos de orientarnos a tan extraordinario plan. Te pedimos que lo que acabamos de inhalar venga a ser metabolizado por el Espíritu Santo para que continuemos avanzando. Te lo pedimos en el nombre de su Majestad Jesucristo.